¿Qué es ético, poético y patético? Ahora una vivencia diaria para quienes conmigo platican en este espacio. Para mí, un estilo de vida que se puede replicar como una religión, con empatía, llanto, alegría y sobre todo resiliencia. Que el arte no solo se lo plasma en un papel, sino que se incruste en la piel y en el ser. Alguna vez me dije, la mejor vida no es la más larga, sino la más llena de buenas acciones, y que cada día se aprende algo nuevo. Y esto se logra con el objetivo de trascender e inspirar. Hola gente, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en un nuevo capítulo, el capítulo número 12, en el cual vamos a hablar sobre los ideales, principios y valores. Y para esta ocasión estoy con un buen amigo, el cual siento que es, igual como todas las anteriores, una persona apta para hablar de este tema. Y pues, antes de iniciar, preguntarte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, gracias más bien por la invitación. Creo que es algo que donde se puede empezar a aprender y cuestionarse más. Entonces me hace sentir más curioso, más que bien. Es lo que se trata, de generar esa curiosidad en las personas que nos van a ver o escuchar, y que también tengan la capacidad de cuestionarse muchas de las cosas que vamos a comentar aquí. Más que cuestionar las cosas, también que nos cuestionen nosotros en caso de que nos equivoquemos y demos una idea errada. Porque todos tenemos ciertos pensamientos que luego pueden, o podemos decir que están mal, o podemos pensar también que están bien. Y que pueden ser cuestionables, entonces. Claro, en realidad todo es cuestionable, entonces, bueno, si tienen preguntas, las dejan abajo, si tienen cuestionamientos también los dejan, y en el siguiente pues podemos resolverlos, porque lo que buscamos aquí es generar un ambiente, un lugar de aprendizaje. Y también profundizar. Entonces la primera pregunta es, ¿qué son los ideales para ti? Consideraría que un ideal sería algo que planteas quizá como a futuro o algo que te gustaría lograr o llegar. Lo pongo en una palabra como una utopía, pero quizás puede ser algo que te guía en tus acciones, en tu día a día hacia una meta, más o menos. ¿Y tienen relación con los valores o son cosas distintas? Creería que son cosas distintas. Al final del día, un ideal, como te digo, es como que algo más general a lo que quieres llegar, y los valores es como el camino que quieres tomar o las acciones que vas empleando para llegar a eso. Y dentro de los valores y los ideales, ¿desde corta edad piensas que has tenido o recientemente te has planteado algunos nuevos? Consideraría que sí, de temas valores de entrada desde la familia, creo que es algo que se viene planteando desde que tengo memoria, sobre todo el valor del respeto. Creo que el hecho de venir de un pueblito mucho más, creo que es rural, entonces te implica o te involucra muchas cosas a cuestionar desde un principio, o cosas que te establecen. Y hay ideales que pueden verse limitados por el mismo hecho de ser de una zona rural, entonces vienen desde la base, desde el hogar, pues sí, entonces que te vienen estableciendo ese tipo de cosas. Bueno, yo consideraría que, al contrario de lo que dices, de que el hecho de venir de un pueblito, hay ideales limitados, como al inicio dijiste, bueno, son cuestiones que quieres lograr a futuro, entonces ves tal vez como una utopía. Entonces, si estás limitado justamente por la ubicación geográfica donde estás, sobre la redundancia, o la posición socioeconómica, siento que sería aún más tener este pensamiento de poder llegar a ellos, o de poder conseguir, ya sea el hecho de, como nosotros, viajar a otra ciudad para poder estudiar, para poder trabajar y conseguir lo que queremos. Entonces ya no sería una limitación, sino más bien sería todo lo contrario para poder lograrlo. Puede ser que sí, sin embargo, creo que en cada etapa que vas atravesando se te pueden ir ampliando estos ideales, pero en un principio creo que sí se van estableciendo por etapas. Por ejemplo, si estás en el jardín, un ideal sería que lo logres terminar para que puedas avanzar al colegio. Claro. Llegas al colegio y ya tienes otro ideal, que es sacar buenas notas para poder llegar a la universidad. Y ya llegas a la universidad y es intentar acabar la universidad para poder ejercer tu carrera y con tu carrera lograr una sociedad más justa y equitativa, dependiendo de lo que quieras llegar a ser. Entonces sí creo que puede ser limitado dependiendo de las etapas, pero a su vez también te da más oportunidades a cuestionar. Claro, ahí sí tiene razón. O sea, limitamos podríamos decir más que de las etapas, el pensamiento que tenemos en cada una de esas etapas. Sí. Porque como somos niños, obviamente no podemos cuestionar tal vez con la inteligencia los conocimientos que tenemos ahora. Ahora ya tendríamos nuevos ideales, el hecho de alcanzar, en este caso ya una maestría, o irnos a vivir a otro país para generar ingresos y conocimiento también.
Inclusive eso lo podría plantear como un principio y no como un ideal, sino más bien el ideal sería lo que quieres llegar a lograr con esa maestría o con ese estudio que quieres adecuar. Entonces, podría ser ese un camino para llegar a ese ideal que te Y planteas. justamente ahora que mencionas lo de los principios, esa es la siguiente pregunta. ¿Qué son los principios para ti? Y como te menciono, yo considero que un principio puede ser algo que te guía, como que te rige. Quizás la meta es lo que aspiras, perdón, el ideal es lo que aspiras, pero el principio es el camino que tomas para Mm. poder llegar a eso. Entonces, por ejemplo, si planteas como el lograr tener una vida más justa, más socialmente equitativa, más solidaria, más humilde, más plena, el camino para llegar a eso sería un principio moral bien sostenido o un principio ético que te lleve a tener un raciocinio más consciente sobre ese tipo de cosas y acciones sobre ti que te llegan a llevar a una sociedad así, o a por lo menos establecer una idea de una sociedad así. Pero siempre los has aplicado, los principios e ideales que has tenido y bueno, en este caso ya como ya entramos en ideales, principios y valores, los tres los has aplicado a lo largo de tu vida o consideras que, no sé, ejemplo, desde que ya cumplí la mayoría de edad los empecé a aplicar. No, creo que sí se aplicaron desde un inicio, sobre todo sin ser consciente, creo. Ahora más bien ya podría decir que desde la etapa del colegio pueden venirse aplicando ya de manera más consciente, aunque no sabiendo qué es lo que significa cada uno. Eso es lo que iba a decir. Entonces, puede ser que en el colegio aplicabas valores, principios e ideales, pero fuertemente, sin tener noción de qué era cada uno de esos, sino que era más bien un pensamiento que se te pasaba. En cambio, ahora que ya tienes un poco de noción sobre el tema, creo que eres más consciente hasta para poder aplicarlos. Entonces, sí, creo que sí, se aplica mucho más ahora. ¿Cuáles consideras que has aplicado más a lo largo de tu vida? O sea, entre principios, ideales y valores. Claro. Creo que los valores. eh, sí, y sigo resaltando el tema de la familia porque vengo de una familia que sí es como bastante conservadora en el tema. Entonces sí me han metido el tema de valores, valores, valores y fuertemente. Entonces sí es algo que lo tengo arraigado. Inclusive fue algo que me costó cuando vine acá a la ciudad de Quito. Por ejemplo, allá en nuestro pueblito, respeto, siempre respeto a todas las personas, independiente de que sea, por medio de un saludo, por ejemplo. Exacto. Entonces allá por menos, pero cruzabas la calle, te encontrabas con alguien y cómo está, buenas tardes, le ayudo, lo que sea, porque te conocían. O así no te conozcan, los saludabas. En cambio acá en Quito, cuando recién llegué, yo cruzaba la calle y saludaba a todo. Sí, yo Y la también. gente te quedaba viendo raro. Exacto. Entonces yo dije, chuta, o sea, creo que estoy equivocado, estoy mal y empecé a cuestionármelo. Pero luego caí en cuenta de esto. Como que sí son valores que vienen establecidos, pero no se comparten como una cotidianidad o se los usa en la cotidianidad dependiendo de la sociedad. Entonces creo que los valores han sido los que más me han regido y de allí el tema de los principios. Ya, a ver, pero algo importante que mencionas es el hecho de haber vivido en un lugar pequeño y que todos se conocían. ¿Tú consideras que justamente por eso se aplicaban o bueno, te los inculcaban los valores? Porque de cierto modo, si tú no los cumplías, iba a recaer en la educación que te daba tu familia. Decían, el hijo del tal señor o de tal señor no ha sido saludador, no ha sido Exacto, respetuoso. exacto. Entonces, ¿consideras que sí se regía más por eso? Sí, sí, justamente más por eso, pero creo que hasta que salí del pueblito se quedaba bajo esa misma ideología o ese mismo estándar. Pero una vez que ya logré llegar acá y obtener un poco más de conciencia sobre la temática y convivir con otro tipo de personas, que obviamente te dan otro tipo de pensamientos, otro Claro. tipo de ideologías y te van aportando un montón como persona. Entonces ahí entendí que pueden ser cosas que culturalmente no están adaptadas o quizá no están acostumbradas, pero que están del todo bien. Claro que allá se rige más por el que dirán, pero al Sí, final sí, del sí, día sí. tiene un trasfondo Claro, pero bueno. claro, y el trasfondo es el hecho de que todos se conocen, siempre va a ser Exacto, eso. exacto. Y claro que hay una contrariedad siempre en cada sociedad, de lo que estábamos comentando antes de iniciar esto, de qué se considera sociedad primero y saber que todos los valores y principios también tienen que ver mucho con la culturalidad de cada lugar o de cada sociedad, porque como entendemos, allá es bien visto y bien sabido que es bueno saludar a las personas mayores o ayudarles en todo lo que necesiten.
respetar lo que ellos dicen, a pesar de que muchas veces no tengan razón. Exacto. Pero acá en cambio ya es distinto porque ya en cambio todos se desconocen, es una ciudad más grande y va a ser raro que le saludes o que intentes ayudarle porque también entraría allí otro problema social aquí que vendría a ser la inseguridad. Entonces como no te conocen y tienes esta buena voluntad de ayudar, para ellos va a ser de hecho muy raro y van a pensar que en realidad les quieres hacer daño. Mira, y ahí te planteo un ejemplo que me pasó en el bus. O sea, ejemplo de así, alguien tú ves que se le cayó algo, o le pasó algo, tú le avisas y le dices como que, oiga señora, se le cayó tanto, se puede ser dinero, lo que sea, que tú le avisas. En cambio acá estaba en el bus y se sube un chico con la mochila hacia adelante y arrima la mochila aquí. O sea, yo no me hice problema. Cuando en un punto sentí que vibró el teléfono aquí en mi brazo. Entonces yo como que regresé a ver y el chico no lo sentía. Entonces yo seguí conversando y me volvió a vibrar. Me doy la vuelta y le digo, amigo, está vibrando tu teléfono. Le digo, por si acaso. Y seguí yo en mi conversa. Cuando el chico empieza a buscar su teléfono no había. O sea, yo no sé qué fue lo que me vibró en el brazo, pero el teléfono del chico no había. Cuando empezaron a buscar, la mochila estaba cortada, le habían robado su teléfono. Entonces yo dije, ok, por intentar ser una persona, no sé, se puede decir sociable, o algún valor que podría entrar ahí sería solidario. Por ser solidario. Quedé en malos términos con las personas que estaban en el bus. Quedé como el ladrón por avisarle. Entonces, sí es complejo eso. ¿Cómo es esta frase que dicen? Más vale pecar de buen juez a de buen testigo, algo así, no sé, algo similar así es. Claro, y es cuestionable, ¿no? Como te digo, el ejemplo bueno, más que ejemplo, la explicación que yo daba es que el hecho de estar en una ciudad, todas las personas llegan a ser sospechosas, porque no sabemos el tipo de personas a las que conocemos. Es la típica, ¿no? Cara vemos, pero razones o corazones no sabemos, o ideas de que te quieran hacer daño. Y claro, hay, como digo, esta contrariedad entre una sociedad y otra porque siempre se van a regir de distintas maneras, al igual como en el cuidado, por ejemplo, de la naturaleza. Allá, el hecho de ser un pueblo y que estamos rodeados de naturaleza y tenemos una de las reservas ecológicas más grandes del país como tal, es importante saber cuidar eso, ya que, por ejemplo, tal vez no tengan esa conciencia de lo que a nosotros nos representa. Por ejemplo, no sé, dicen como acá tenemos más patrimonio cultural que nosotros debemos de cuidar, en cambio nosotros allá tenemos más patrimonio cultural que debemos de cuidar, y acá, por ejemplo, no estoy discriminando de cierta manera por ejemplo, las figuras públicas o bueno, los monumentos, pero allá, por ejemplo, es un recurso natural y vivo, se puede decir, que nosotros tratamos de cuidarlo porque es algo que nos favorece, porque de allá se distribuye el agua a toda la provincia, por ejemplo. Y acá, por ejemplo, los monumentos no es que hagan mucho. Sin embargo, representan es algo más simbólico. Claro, es más simbólico y representan obviamente la historia del Ecuador. Y a lo que me iba es que es cuestionable también, ¿no? Digo, es cuestionable y es criticable el hecho de que para ellos esté bien esto y para nosotros no. Entonces ahí también caeríamos en otra discusión que vendría a ser qué está bien o qué está mal y entraría la ética y la moral. Pero ponte, ahí puede ser que por el mismo hecho de que nosotros tenemos estos espacios tan naturalizados dentro de nuestra sociedad, allá en la provincia, muchas veces tampoco le damos tanta importancia, ¿verdad? O sea, hay personas y personas. Sí. Y puede ser que las personas de acá de la ciudad sí lo consideren como un espacio que hay que cuidar, que hay que priorizar y cosas así, pero no es que lo vayan y lo hacen, sino más bien lo piensan o lo dicen. Y viceversa, nosotros desde allá decimos, allá tienen un montón de museos, un montón de estatuas que sería súper chévere conocer, visitar. Aunque los demás conozcan. Exacto. Pero quienes están acá muchas veces igual lo ven como algo, ok, está ahí, pero ya, o sea, y ya fue. Claro, ya sé que lo tengo y cualquier rato voy. Exactamente. Entonces muchas veces también como que le perdemos ese valor o esa magia a las cosas que están ahí. Claro, no damos justamente ese valor, es como la típica frase, no lo valoramos hasta que lo perdemos. Exactamente. Entonces sí se debería de incentivar los valores y los principios, ya que los ideales ya son de cada persona. Sí, creo que se van formando. Entonces van
van apareciendo sobre todo. Sería más bien, van apareciendo conforme vas aprendiendo otro tipo de valores y otro tipo de principios. Porque al final del día la realidad que vivimos es una construcción social. Exacto. Y el hecho de ser seres totalmente sociables nos lleva a estar en un constante aprendizaje. Puede ser que tú estás en un lugar y ves una acción de una persona, por ejemplo, algo de valentía, y dices, ok, este es un valor súper bueno, o sea, me gustaría adecuarlo a mí, y lo tomas también y lo vas apropiando, tan, 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 tan. Entonces de allí puedes ir creando un nuevo principio y luego vas creando un nuevo ideal y vas así. Claro, Entonces, vas moldeando tu vida. Entonces, algo que yo mencioné en el libro es que lo único constante es el cambio y el cambio siempre va a estar presente en cada una de las cosas o acciones que hagamos. Como sociedad también vamos evolucionando y el cambio nos hace tener nuevas ideas de lo que queremos para nosotros como sociedad, de lo que queremos cambiar. Ejemplo, cuando nosotros decidimos quién queremos que nos gobierne. Y es que ya hemos tomado mejores decisiones porque hemos visto cuáles han sido las decisiones que los gobernantes han tomado y que no han sido beneficiosas para el país. Entonces, es verdad, vamos moldeando nuestros valores. Bueno, creo que los valores no tanto, sino más bien los principios. O inclusive le vamos dando un nuevo significado a los valores. O vamos fortaleciendo esos valores. Podríamos decir que le estamos dando un valor más intrínseco. Sí, puede ser que sí. Exacto, de ahí pasan a los principios y estos construyen un nuevo ideal. Que en realidad los ideales ya vienen siendo, y lo que mencionaste hace rato, una construcción social. Y el hecho de ser sociables hace que tomemos las mejores cosas, por así decirlo, de cada persona o de cada sociedad también, si es que nosotros ponemos, bueno, ya que se pone en evidencia de otros lugares o de otros países, entonces elegimos eso para implementarlo acá. O, a su vez, no solo implementarlo, sino cuestionar, tomar solo lo bueno y... Claro, y puede ser que... Me gusta la palabra transformar sobre todo, más que cambiar. No sé qué tiene diferencia, pero siento que más que seres cambiantes somos seres transformables, porque al final del día te vas adecuando y te vas adaptando también en un espacio, o sea, te vas transformando como tal. Claro, entonces eso ahí caería lo de la evolución, o sea, transformar, evolución, cambiar, como esto era aquí, desecho y soy otro. Ajá, entonces sí, creo que más por ese lado va. Entonces sí me gustaría mucho, o sea, me gusta plantearlo así. Y al final del día también somos seres completamente transformables por el mismo hecho de ser sociales, entonces sí. Claro, que todo esto que estamos diciendo vale que las otras personas también lo cuestionen, Sí, porque ahora nos ven y tal vez estamos explicando los valores, principios e ideales que tenemos y conocemos, pero muchas veces dejamos de lado otras que también son importantes, entonces nos pueden hacer acuerdo. Y que no los topemos aquí no quiere decir que no los vayamos a aplicar en algún momento. Como estamos diciendo, tomamos lo mejor de lo que conocemos para poderlo aplicar y en este caso explicarlo. O inclusive que no los estemos aplicando ya. Simplemente a lo mejor no somos todavía tan conscientes de ese tipo de principios o valores, pero quizás ya los aplicamos. ¿Y cómo sabes que los aplicaste? Hasta que seamos conscientes no lo sabremos. No, yo creo que nos vamos a dar cuenta que ya los aplicamos cuando nos topemos con una situación similar y digamos, bueno, esto ya lo hice de esta manera, tomando en cuenta de que lo hice con este valor o lo hice con este principio. ¿O sabes en qué me ha pasado en mí cuando hablas con alguien y te explican una situación desde otro punto de vista? O quizás lo vivieron una situación y la internalizaron de otra forma, porque tienen otros valores u otra forma de entender ese valor. Y ahí te das cuenta que existen cosas que tú hacías de manera inconsciente sin haberle puesto quizás un nombre o un título a eso que hacías. Entonces puede ser que... Ya, ahora que dices eso de internacional, internacionalizar, no. A ver, se me fue. Internalizar, sí. Lo de internalizar. ¿Consideras que eso ya, el cambio que se está haciendo, o bueno, que mencionaste, ya podría considerarse resiliencia? Creería que sí. O sea, al final del día, digo mucho eso. Al final del día creo que sí puedes internalizar y a tomarlo como resiliencia porque son situaciones que vas afrontando de diferente forma. Entonces quizás la primera vez te costó ser resiliente con el tema, pero aprendiste algo. Y luego te vuelve a pasar una situación similar, pero ya tienes un antecedente que te ayuda o te motiva a ser más resiliente o a tomarlo de otra forma. Entonces yo sí, por ejemplo, ahí considero que
muchas veces el problema no es el problema en sí, es como tú afrontas El ese problema, problema. exacto. Y con cada vez que vas afrontando problemas diferentes, vas haciéndote más resiliente y más consciente también de las cosas. Entonces asumes o te das otro espacio, otro punto de vista para poder enfrentar una situación que te aparece o te apareció también antes. Claro, a ver, eso es lo que yo te decía. Para mí la definición de resiliencia es de una experiencia no beneficiosa para mí o que sea una mala experiencia, tomar lo bueno de eso para generar un nuevo aprendizaje y así poderlo replicar, o sea, tener conciencia de que lo que ya lo viví o de lo que ya me pasó y me está pasando ahora una nueva situación similar, pues yo puedo generar ese aprendizaje y sé que lo voy a desarrollar de mejor manera para que no me afecte tanto y no tenga que caer tal vez en llanto o remordimiento, que también podría ser el caso. Puede ser que sí, pero no le asumiría sobre todo a una situación como catastrófica o alguna situación como que fuerte que te lleve a cuestionarlo. Más bien lo llevaría como a una circunstancia, quizás no ponerle tan grotesco, pero no favorecedora en sí, que podría ir desde algo pequeño hasta algo así fuerte. Pero es desde algo pequeño, como por ejemplo en una tarea o un deber que presentas en alguna exposición, que quizás te frustras, pero al mismo tiempo también eres consciente y aprendes de esa situación. Y quizás para la próxima ya dices, bueno, no me voy a frustrar con esto, y él también lo tomaría eso como algo de resiliencia. O sea, empiezas a aprender el tema de la resiliencia con ese tipo de cosas pequeñas también. Que al final del día te puede repercutir en las grandes, sí, sin duda. Pero creo que se va formando así de cositas pequeñas también. Claro, o sea, el conocimiento del pasado va a tener una Ujú. repercusión en el futuro y es así como vas a afrontar las nuevas situaciones te, bueno, que te enfrentes, vaya la redundancia, para poder generar este conocimiento, aprendizaje y poderlo replicar a las demás personas y decirles, ¿sabes qué? Yo viví esto, me pasó esto, en tal lugar, en tal contexto, pero saqué este aprendizaje. Entonces te lo cuento para que así también estés consciente de lo que te puede pasar si tomas tal vez esta decisión. Pero llega otra cosa, por ejemplo, hay muchas veces que tú, con una buena intención, explicas una experiencia a otras personas para que puedan ser resilientes o puedan ser más conscientes de eso. Pero al mismo hecho, creo que como seres humanos, hasta que no nos pase, no lo aprendemos. Exacto. Puede ser que tengamos una noción o un conocimiento previo que nos dijeron, pero no que lo vivimos. Entonces, más bien, cuando interpretamos que esta acción puede llegar a afectarnos, podemos llegar a cuestionar lo que ya nos plantearon. Y de esa forma intentar adaptarlo a nuestra nueva realidad. Pero no lo aplicas al 100% porque en ningún caso puede ser similar al otro. Claro, Entonces, claro. Pero, o sea, lo que tú dices es que siempre tienes que vivir la experiencia para poder generar ese aprendizaje. sí. Porque si solo te lo cuentan, no lo vas a hacer. Y te quedas con la duda de que si es una verdad o no. Porque, bueno, también al final del día nada es una verdad absoluta, ¿no? Exacto. Pero te quedas con ese cuestionamiento. Y que al final del día creo que es lo que buscamos, ¿no? Cuestionarnos cada acción. Y el cuestionarnos nos lleva a intentar vivir esas experiencias también. Bueno, sí es verdad. O sea, el hecho de vivir las experiencias, claro que te van a generar conocimiento, aprendizaje Ujú. y también el hecho de poder replicar a las demás personas. Pero ¿consideras que siempre es bueno vivir la experiencia? Por ejemplo, no sé, es que sería algo tonto, ¿no? Porque ni siquiera sería experiencia de alguien que mm, intenta suicidarse, por ejemplo. O sea, es claro, o sea, si te da curiosidad, creo que el intentar llegar a vivir esa experiencia sería complejo, ¿no? Claro, Pero, digo intentar porque lo otro pues ya no sería ya, no, pues, experiencia ya. O sea, ya cuando cometes el acto como tal y lo finiquitas ya no sería experiencia. claro, pero es que ahora en la actualidad hay un montón de información en internet, inclusive, entiendo, hay hasta una, Ya, ¿cómo se llama esto? No, no leía, sino creo que hubo una investigación de alguien que mientras estaba como que quemándose algo así, iba ya, redactando, explicando lo que sentía. No me acuerdo, y en alguna clase lo vi, ya, y explicaban que una persona, ay, por eso explicaban que una persona que muere quemada es la que más sufre. ya. Entonces, me quedé con ese dato, mas nunca me lo cuestioné
ni tampoco lo averigüé, y más bien lo asumí. Pero ahorita que lo planteas, por ejemplo, me entra la duda de si alguien que tiene curiosidad llega a ejecutar ese tipo de cosas por tener un conocimiento de algo, chuta fuerte. Pero también estaríamos hablando de que esta persona ya no está bien mentalmente. Tiene algún desajuste. Pero bueno, igual sigue siendo cuestionable, no todo va a ser cuestionable. Sí. Pero, chuta, a ver. Si hablamos, por ejemplo, de la parte sexual Ok. y se junta un sádico y un masoquista, el sádico evidentemente le gusta infligir dolor Ujú. y el masoquista le gusta recibir. Entonces, ahí, ¿quién está mal? Ninguno de los Ninguno de los dos. Exacto. Pero si solo estamos con un masoquista que se autoinflige dolor y lo vemos, o sea, solo evidenciamos que él lo hace, ¿quién estaría mal? También ninguno de los dos, creía yo. Claro, exacto. A lo que me voy es que bueno, en realidad el accionar para él del masoquista está bien. Para el que ve es el que va a pensar que está mal. O sea, Sería solo va a cuestión pensar, de pensar. claro, o sea, solo va a pensar porque hace rato dije están bien en el sentido de que ninguno de los dos tiene una dependencia del otro, porque en este caso el masoquista solo se está autoinfligiendo y la otra, una persona normal, por así decirlo, solo está mirando. Ujú. Entonces, a lo que me iba en realidad era quién está mal en el sentido de quién decide qué es lo bueno y qué es lo malo. Así. Ok, ok. Bueno, en ese punto más bien creo que eso sí ya viene relacionado directamente a tu estilo de crianza, creería yo, y a lo que te establecen como un principio, ahí sí, más bien como un principio, como una cuestión ética o alguna cuestión más moral, que bueno, que siempre te lo dicen, ¿no? Creo que en casa, ¿sabes qué? No hagas esto porque esto está mal o esto está bien. Pero al final del día tampoco lo cuestionamos y asumimos como una verdad. Eso sí asumimos como una verdad absoluta. Por ejemplo, el que te digan mentir está mal. ¿Qué consideramos una mentira? ¿Hasta qué punto llega a ser una mentira mala? ¿O hasta qué punto llega a ser una mentira buena? Pero no te das cuenta de eso hasta que ya eres bastante consciente y tienes un montón de conocimiento con respecto a la temática. Y con respecto a la temática me refiero a un tema más filosófico, un tema más social, donde ya te cuestionas a ti como persona y lo que en realidad la sociedad te está infringiendo, te está incentivando a que pienses. Pero de allí, creo que así muchas veces nos regimos por lo que nos dicen en casa, ¿no? Creo que en casa te inculcan esas primeras ideas de lo que está bien y lo que está mal y te vas quedando con muchas de esas y muchas de esas también las vas cambiando, pero algunas que sí se quedan, creería. A ver, al parecer sí está grabando. Ya, volviendo después de una pausa comercial, por fallas técnicas. Verás algo que decías sobre la verdad, o sea, quién nos dice que está bien y que está mal. Yo consideraría que una mentira puede resultar 100% mala o que sea éticamente cuestionada cuando ya llega a afectar a varias personas. Ok. Entonces, allí podríamos decir que todo lo que nos dicen que está mal, en realidad sí está mal. Y pueden decir eso por experiencia misma. Por ejemplo, una mentira que consideres piadosa. Te jalaste una materia en la universidad, pero sabes que si les dices eso a tus papás, se les va a caer un montón de cosas que pensaban de ti. Así es. Entonces, ¿qué prefieres decir? Como que no, sí, pasaron diferentes tipos de cosas, Claro. pero no dices la verdad en sí, que perdiste una materia. ¿Pero Alargas son mentiras o son justificaciones? Yo las conozco como mentiras piadosas. Entonces, ¿qué pueden ser justificaciones momentáneas? Porque sabes que todavía puedes remediar el error, por así decirlo. El hecho de haber fallado en esa materia, pero no quiere decir que no la puedas, ¿cómo es? Pasar. Pero entonces no estarías ocultando una verdad al final del día, aunque la justifiques. Claro, sí, eso sí. Pero tengo justificaciones. Bueno, sí serían mentiras piadosas. Pero bueno, son justificaciones buenas para ti,
pero no son buenas para las personas a las que les estoy contando. Ya, y por ejemplo, ahí... O sea, no son válidas más que buenas. No, pues que al final ya sí son válidas. Porque depende cómo las planteas. No, pero es que si yo les digo, bueno, ejemplo, eres mi papá y te digo, me jalé esta materia porque todos los demás se la jalaron, por ejemplo, o porque se me perdió el esfero y no pude dar la prueba. O sea, me estoy inventando, es una justificación. ¿Qué me dirías? Sí es una justificación. Pero la verdad, yo más bien me iba en la idea de no decir ni siquiera que me jalé una materia, ¿Ya? sino decir, mami, papi, por tema de prácticas me toca alargarme un semestre más, porque Ya. los profesores tuvieron inconvenientes con la facultad y no nos permitieron avalar las horas que hicimos, y entonces nos toca hacer un semestre extra por este tipo de cosas. Entonces, estás diciendo una mentira, no, nunca vas a decir que te jalaste La la materia, materia, claro. porque ahí ya no sería una mentira. Entonces, ya lo que sí, tú dijiste sí es una justificación, porque ya planteas Ya, ya planteas el ok. punto. En cambio, acá ni siquiera es cuestionable el plantearlo sí o no. Más bien solo te vas por la tangente. Bueno, pero es beneficioso para ti y eso es lo que importa, ¿o no? Pero, exacto, ya ahí llegaba el punto donde la mentira a quién le está afectando. En este caso a nadie, porque no saben que es mentira. Ya, pero tú decías que una mentira puede llegar a ser mala. Entonces, que al final del día te Ok, cuestionas ok. que sí es algo malo. Y ahí en esos casos, Pero en este caso porque no sabían que, o sea, yo como padre, y si mi hijo me dice eso, yo no sé que es una mentira, o sea, yo le creo. Yo, a menos que sea alguien muy estricto y tenga que comprobar lo que me está diciendo. O creo que si ya sería así, como antecedente, mi hijo ya no me mentiría. no, pues ya no, qué miedo. Claro, tendría miedo de Claro. mentirme. Mm, ya te digo, o sea, sí es cuestionable, pero una mentira sí puede llegar a afectar Sí, a eso los sí, demás. depende de la mentira. Claro, Sí, depende de la mentira, eso de sí, mentira. Y netamente. la magnitud que le das a las cosas. Es que sí hay de mentiras a mentiras. Al igual que de verdades a verdades. Entonces, por ejemplo, o sea, el mismo ejemplo. Si tus papás saben o siempre te están exigiendo todo el tiempo que estés buenas notas, que estés Ya. buen estudiante y vas por el punto. Entonces, y les dices, me jalé una materia, o sea, puedes que hasta tomen una decisión radical de sacarte de la universidad. Pero en cambio, tú por ese mismo miedo o a veces esa idea que tienes, prefieres decir una mentira piadosa y alargas las cosas más. Obviamente puede ser que en algún punto se te cae la mentira, Claro, pero ya no va a tener la misma repercusión que podría haber tenido en en ese ese mismo momento. rato. Ajá, entonces, Pero no siempre, porque después puede tener una peor. Es porque no me dijiste, yo te pude ayudar, te pude haber comprendido. Y ahora ya ves todo lo que causaste, cómo mentiste, involucraste a más personas, hiciste más cosas, me mentiste más. O sea, porque una mentira te puede llevar a otra. sí, eso sí, no hay duda, pero si la vas alargando y la formulas de una buena forma, puede ser que sostienes una mentira. Pero eso te convierte en un buen mentiroso. eh, Y ser buen mentiroso está bien. Creería que no. ¿Por qué no? No sé, es que ahí sí es full cuestionable. Porque yo, o sea, creo que yo me he regido mucho por el tema de las mentiras piadosas, buscando no lastimar al resto de personas. Y hay muchas veces inclusive asumiendo culpas o responsabilidades ajenas solo por no afectar a las personas. Pero no sé si ahí me estaría yendo como en contra de, creo que de mis principios, ¿no? Sí, Me estaría yendo claro. en contra de mis principios sobre el hecho, el accionar que estoy tomando con respecto a El las respeto y la cosas. honestidad. Exactamente. Y más que al resto, hacia mí, directamente. Porque al final del día me estoy afectando a mí con cosas que hago que el resto llegue a pensar. Claro, tú dices que estás eh, dando una hipótesis, o sea, me estás aduciendo de que no les está afectando. Pero ¿cómo en realidad sabes que no les está afectando? O sea, yo sé que ellos no se van a dar cuenta que es una mentira, pero también puede haber comportamientos que pueden determinar de que estás mintiendo, o sea, se pueden dar cuenta y decir, no sé, actitudes extrañas, ¿no? Mi hijo tal vez no era así, anda raro, ya anda callado, no me quiere hablar, no me quiere decir, entonces, ¿qué pasará? ¿Me estará ocultando algo? Entonces ya con esas, eh, bueno, con esos comportamientos que estás teniendo, ya tus padres tendrían, bueno, yo supongo que pensarían que, bueno, ya estás haciendo algo mal, entonces tratarían de investigar para saber qué en realidad estás haciendo, porque si no, ya tranquilamente serías un buen mentiroso y no pasaría nada.
Sí, me considero un buen mentiroso, entonces. es que eso digo. O sea, a ver, Del día que esté bien, no. claro. Es que no consideraría que esté bien mentir. O sea, En general. en general no. Ajá. Ya. Pero todas las personas siento que hemos mentido alguna vez en nuestra vida, ya sea para beneficio propio o beneficio de un colectivo, y así poder generar, nuevamente, no sé, un aprendizaje, o en el mejor de los casos, muchas veces creo que estas mentiras piadosas que tú dices se las utiliza para ganar tiempo. Pues va bien, me gustó cómo lo planteaste ahí. Es que eso digo, por general se utiliza para ganar tiempo, porque así ya puedes reformular tus pensamientos y tener nuevas acciones que puedes, obviamente, que te beneficien a ti para que ya no te cachen la mentira, y en este caso de la materia perdida, pues la puedas lograr. Entonces, prácticamente lo que estás haciendo es ganar tiempo, mintiendo, diciendo que vas a tener un semestre más de prácticas, cuando en realidad fue por la materia. Y las prácticas, no sé, ya las habías pasado, o de plano no tenías. Chuta, pero ponte ahí, en cambio, entra, creería yo, otro tipo de cuestionamientos, como el hecho de que si alguien en algún punto te dice, yo nunca he mentido, falso. Te está mintiendo. Literalmente te está Te mintiendo. está mintiendo. Entonces, con este tipo de personas, creo que en la carrera es algo que, bueno, al menos a mí me indicaron desde que ingresé, creo, fue de las primeras clases, el cómo identificar a alguien cuando miente. Hay características de comportamiento no verbal o Claro. lenguaje no verbal que te van Claro, el inculcando. corporal que se pone en evidencia siempre. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas o conocer ese tipo de cosas, de este tipo de lenguajes, te ayudan a interpretar y a no ejecutarlos al momento de que estás mintiendo. Entonces, hay mismo hecho de que aprendes cómo evitar o identificar ese tipo de comportamientos o lenguajes, los vas adaptando en ti para que no sea evidente cuando también lo haces. Claro, pero ahí también serías un buen mentiroso con el lenguaje corporal. Exactamente. Y lo trabajas de las dos formas. Lastimosamente. Claro, pero esto también es cuestionable. La cuestión aquí en sí sería de quién podría determinar que estás mintiendo. Si ya tienes todas estas habilidades, porque de hecho son habilidades el hecho de poder observar y analizar si una persona está mintiendo con lo que te dice y con lo que hace. O sea, cómo se muestra ante las preguntas o cuestionamientos que le estás haciendo. Cuestionarte como tal allí, creería yo que tú, o sea, tú mismo. Sí, Pero ¿cómo te cuestionas si no tienes un buen principio? O no tienes implantado en ti el valor de la honestidad. Eres deshonesto. es que creo que también ya se vuelve también otra cuestión cuestionable, valga la redundancia. Porque pueden ser principios que sí los aplicas, pero el hecho de que no lo apliques siempre, no sé si lo deja de hacer que exista o no. No puede dejar de hacer que exista. A ver, si lo dejas... A ver, si no lo aplicas siempre y a todo siempre, ahí obviamente ya no existe para ti. No, más bien al contrario, para mí existe, sigue existiendo, pero entonces no sé a dónde sería el tema cuestionable. O sea, yo puedo cuestionar mi saber o ser consciente de que estoy mintiendo. Que no lo digo al resto, puede ser, pero también no sería cuestionable al punto de un principio mío o de que soy deshonesto. Puedo planteármelo como deshonesto, pero no digo Que eres deshonesto. exactamente. Ya, a ver, dices que tu principio, a ver, en este caso es honesto o deshonesto. Honesto. Honesto, pero siempre pasas mintiendo. No siempre. No, o sea, pero es por Sí, ejemplo, sí, por el ejemplo, ajá. ya. Pero siempre pasas mintiendo. Entonces, ¿qué es lo cuestionable? ¿Tu valor o tu principio? Lo valoro. Es que el uno lleva al otro, pues. Ahí sí. Pero es que en cambio, con eso, creo que en algún punto se buscaría llegar nuevamente a la utopía, ¿no? Que sería el perfeccionalismo en todo su aspecto, que no es posible. Entonces, todo el No, tiempo... posible sí, difícil nomás sería la cuestión. ¿Por qué sería posible? ¿Por qué sería posible? Porque si todos nos ponemos de acuerdo en crear una sociedad utópica donde haya una buena convivencia social entre distintas sociedades, se puede lograr y ahí implantar buenos valores y principios que rijan toda esa sociedad y no haya, por ejemplo, delincuencia. Ejemplo, pasaste jardín, pasaste escuela, pasaste colegio y pasaste universidad. En todos ellos tienes este tipo de cosas que me dices. Ya. En tu experiencia que has vivido, ¿has visto que se ejecuten
al 100% para que se genere una utopía, No, pero Pero- son fuertes y te las exigen. Y ni siquiera así se logra una utopía. pero eso, ya, ok, ya. Si hablamos de exigencias y que ya están implantadas, estamos hablando de la eticidad. Sí, ya. Pero igual, siguen siendo como que las limitantes para llegar a esa utopía. A ver, si yo no he visto que se las hayan cumplido, fue porque no estaba consciente de ellas. Si hablamos de jardín Ok. o de escuela. Pero posterior a eso, tal vez sí. Pero por eso estoy diciendo, si estoy dirigiéndome a lo que yo he vivido, obviamente, y he visto que la mayoría de personas lo hace, también sé que puedo cambiar el chip, por así decirlo, a las otras personas y que puedan cumplir también con cumplir con esos valores y principios. Y así generar la utopía. Obviamente va a ser extenso, por eso digo, va a ser difícil, porque tal vez yo no viva ni siquiera para ver cuando la sociedad sea utópica. Ok, ya, bueno, por ahí te doy la razón. O sea, puede llegar a ser en algún punto lejano, sí, A eso me voy. pero que... Por eso digo, es difícil, pero no imposible. Sí, ya, no es imposible. Todo se puede lograr. Es posible, es posible. Pero sí, creo que muchas veces depende mucho de tu entorno, ¿no? Claro, por eso digo, de mi experiencia yo veo que la mayoría de personas con las que yo he convivido, he compartido y he conocido, a pesar de que no haya tenido un acercamiento, lo han sabido llevar a cabalidad los principios y valores. Y así también tiene que ver mucho con la educación que les han dado sus padres y sus padres a sus padres y así. Entonces quiere decir que en general, ahí yo podría hablar en general si vivimos en una utopía, con ese grupo de personas, obviamente, porque todos nos regimos ante los mismos principios y valores. Puede ser que sí. Sin embargo, imagínate, cada persona viene de una crianza diferente, desde un entorno diferente. Quizás se puede llegar a compartir ideales y principios, o ideales, valores y principios también, pero ¿qué tanto son significativos tus principios o tus ideales con los de otra persona? Quizás si comparten un mismo espacio académico o laboral, pueden llegarse a compartir, pero, por ejemplo, tú que estudias psicología, con un economista, tú llegas y le dices, mira, mi ideal sería una sociedad inclusiva, justa, que se respeten los derechos humanos, y te vas por esa línea. ¿Ya? ¿Qué te va a decir el economista? El ideal mío sería que todo el mundo tenga una educación financiera súper buena, que sepan cómo manejar sus finanzas, su economía, que sea el punto principal de su enfoque de vida. Sí podría hacer una convergencia entre los dos, pues tratar de que yo desde mi punto filosófico, por estudiar psicología, ejemplo, y a explicarle la ética y la moral, la diferencia entre los dos, principios, valores e ideales, y él con su ciencia económica, podamos, ya te digo, converger y poder generar esa sociedad económica, social. A ver, una sociedad economista, ética y moral. O sea, que sea ética, moral y que sea economista. Puede haber una convergencia entre los dos, sí. Pero a que llegue a ser o llegues a mantener los mismos principios. No, porque, a ver, por así decirlo, va a haber transferencia y contratransferencia, Sí. que son obviamente términos psicoanalistas, pero que sirven para explicar esto. Uh-huh. Yo voy a darle todo el conocimiento que yo sé, voy a transferirle todo el conocimiento que yo sé y él de igual manera para mí. Entonces, de una u otra manera, va a haber una tergiversación de la información donde va a haber un punto en el que tal vez uno de los, o quizá los dos, ya no sepamos qué es lo que está bien y lo que está mal, si nos aplicamos una ciencia o, por ejemplo, una situación y damos dos puntos de vista distintos. Mira, por ejemplo, lo que planteas es un ideal. Sí, Es lo que se buscaría. A que sea lograble, está largo. exacto. Es lo que digo. Pero Por eso digo, se puede lograr, es difícil pero no imposible. Yo sé que se puede. Es que verás, como sabes, desde que nos conocemos y con las personas que hemos convivido en distintas situaciones, hasta el hecho de consumir alcohol, tenemos la idea de que queremos formar o fortalecer, bueno, no fortalecer, no, más bien de formar una sociedad más justa. Porque fortalecer, de hecho, es difícil porque vemos mucha corrupción, como todos en Latinoamérica. Y la desigualdad, sobre todo. Exacto. Entonces, el hecho de tener conciencia social nos hace saber, nos hace conocer
de que no todas las personas han tenido las mismas posibilidades, solo el simple hecho de acceder a la educación. Y eso marca una gran diferencia de persona a persona. Y ahí entra ya algo más fuerte que es el Estado y la dependencia que tenemos del Estado para poder acceder a oportunidades más equitativas, ¿no? Y ahí, aparte del Estado, estamos hablando del modelo económico que rige a cada país, con el modelo capitalista, socialista, el comunista. Entonces, igual son cuestionables. Todos ellos son cuestionables porque tienen ventajas, tienen desventajas, pero igual, lo mismo de rato. Si existiera una convergencia entre esos modelos económicos que puedan regir un país, ahí sí se podría generar igual una sociedad. Ese sería el ideal. El perfecto. Perfecto. Es lo que yo digo. O sea, es bonito pensarlo y sería aún más bonito vivirlo. Ah, sí, obviamente. Pero, obviamente, como no nos va a alcanzar la vida para disfrutar ese momento, quedémonos con la satisfacción de que estamos dejando quizá una idea y se puede replicar este momento, se le puede compartir y las personas tal vez piensen igual que nosotros o cuestionen también que es válido y digan, ¿saben qué? Tienen una buena idea, trabajemos en eso. O en base a eso, que digan, podrán estar hablando quizás hasta piedras, pero hay un punto de fondo, que sería lograr un ideal que como sociedad podamos decir que es bueno para todos. Pero... Claro. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo nos falta? Chuta, es que para poder al menos plantear esta idea y que se tome en consideración, a eso nomás es un punto lejano. Sí. Porque, imagínate, somos dos chicos locos, por así decirlo, que están hablando del tema y que quizá nadie le presta atención por lo que estamos diciendo porque ni siquiera saben, bueno, tal vez ni siquiera piensan de lo que estamos diciendo está bien o está mal, simplemente nos escuchaban, bueno, nos oyen, porque escucharía es el hecho de escuchar con objetividad, de oír con objetividad y eso se transforma en escuchar. Y ahí viene lo de la escucha activa y todo lo demás, entonces ya es cuestionable todo lo que decimos, pero bueno. Entonces a lo que me iba es que quizás no presten atención a lo que estamos diciendo y simplemente nos vean ya porque nos conocen o digan, a ver, riámonos de lo que están diciendo. Pero como dices, hay un fondo y es lo que tratamos de dar a conocer y así que luego sea replicable. Y en ese caso, el fondo aquí de todo sería cuestionense todo. Exacto. No hay verdad absoluta, la realidad es una construcción social. Si ustedes consideran que existe un punto de vista que les gustaría mantener como algo utópico o perfecto, lo pueden plantear. A que se establezca, difícil, pero lo pueden plantear. Y si se lo cuestionan, van bien. Exacto. Y también tienen que entender la diferencia entre la ética y la moral. Y sobre todo, creo que basarse más en la moral que en la ética. La ética te dice lo que está bien y lo que está mal, y la moral te hace cuestionar lo que está bien y lo que está mal. Al contrario. La moral te dice lo que está bien y está mal, y la ética te hace cuestionarlo. Pero sí, creo que es un punto también complejo de entender. Y cuestionar. Ya me hiciste dudar, ¿eh? No, yo considero que es al contrario. Ahorita le Van a decir, están hablando y ni siquiera saben de lo que hablan. Sí. Validando los datos. Verás, qué rapidito. Sí. Dime. Entonces, en lo que estábamos hablando, en realidad sí tienes... Sí, ya. La moral es lo que te dice que está bien y lo que está mal, y la ética es lo que te hace cuestionar. Sí, justamente. Ya me confundí yo. Entonces eso, sean más éticos. De hecho, la confusión fue justamente por eso, porque de hecho el nombre del canal es ético. Como principal, ¿no? La primera palabra es ético, poético y patético. Y ético justamente es porque quería topar este tipo de temas para que sean cuestionables. Y eso es lo que se busca, ser pensadores disruptivos que puedan generar nuevos conocimientos y se salgan de la línea, que no sigan ideas que no les gustan. Sobre todo eso, que critiquen justamente eso que no les gusta.
Porque igual, ¿no? Creo que siento que todas las personas tenemos esa espinita que te está ahí hincando todo el tiempo en muchas cosas. O sea, ves experiencias o vives experiencias que te hacen pensar, ¿qué tan bien estuvo la reacción que tuvo esa persona? ¿O qué tan bien estuvo el acto que hizo esa persona? Y te llevan a cuestionarte y te llevan a replantearte quizás el conocimiento, quizás inclusive hasta cuestionarle a la persona, pero lo único que puedes actuar es en ti. Entonces al final del día, lo que mueves o cambias y cuestionas, eres tú. Pero en realidad estás cuestionando a la persona o estás cuestionando su construcción social. Su construcción social, tienes toda la razón. Es que no puedes cuestionar a la persona porque si estamos hablando de que tiene como antecedente haber vivido en un contexto, no sé, hostil, ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces, en realidad deberías de cuestionar a su contexto, a su construcción social, no más bien a la persona, porque uno no decide dónde nace, dónde vive. Pero sí decide si se queda, dónde vivir o seguir esa misma idea de, ¿Y no sé, cómo de se puede actividad. orientar ese camino? Claro. Sobre todo. Entonces, sí, no creo que empezamos diciendo un punto, resaltando que la realidad es una construcción social. Y nos quedamos. Nos quedamos en otro punto. Pero sí, creo que la idea se va entendiendo al final del día. Es cuestionable. Claro. Y ahí entra otro ejemplo. Lo mismo que planteas tú. Alguien que hace bullying. ¿Qué idea al principio o valor está teniendo? ¿Y a quién cuestionas? A la persona. No estás cuestionando su trasfondo. Quizás en casa también sufre de una... Entonces hablaríamos, mejor sería cuestionar su accionar. Y después cuestionar el por qué. Exacto. Y así saber qué lo desencadena. Así llegaríamos quizá a la familia que también vive en este ambiente hostil. De ejemplo, no sé, la mamá, bueno, el papá le pega a su mamá. Entonces él, al ver todas esas escenas, va y se desquita con el compañero más débil. Claro, y lo normaliza al final del día. Por eso digo, y ahí es lo que comentaba en capítulos anteriores, de que el problema no es la violencia, sino la normalización de ella. Exacto, exactamente. Entonces sí, creo que muchas veces sí tenemos que ver mucho más allá de lo que los ojos nos permiten, que es un poco complejo, pero también no imposible, sobre todas las cosas. O sea, si te sientes en algún punto triste porque, no sé, se te cayó tu teléfono y se te rompió, ¿en realidad te estás sintiendo triste porque se te cayó el teléfono o porque vas a tener que entrar en gastos, porque tenías información importante y se te perdió? Porque tienes que empezar a ahorrar para un teléfono, porque no tienes ese dinero en ese momento, porque... Ya, entonces, podríamos decir que estás triste por el valor intrínseco del teléfono, y el valor intrínseco del teléfono no es la funcionalidad, sino más bien lo que tenía dentro de él. Sí, al final del día te cuestionas de eso. O sea, creo que eso es por lo que sufres, más que por lo material en sí. Entonces, sí. Verás, justamente esto que mencionaste, el día de ayer, el día de ayer di una clase y justamente estábamos aplicando un método de análisis donde se topaban los métodos de análisis, de la redundancia, el método deductivo, el inductivo y el abductivo. Entonces, dentro de esto, de un método para determinar la criminalidad de un caso, o bueno, la criminalística, de hecho, porque hablábamos de psicología criminalística, no de psicología criminal, había un apartado donde te mencionaba las técnicas de observación. Y algo muy importante que dijiste, ver más allá de lo que los ojos nos permiten ver. Y yo que les explicaba, estaba parado frente a ellos, obviamente, en la parte de atrás estaba la pantalla para dar la clase, y les decía, es importante tener buenas técnicas de observación y no solo quedarse con un solo punto de vista. Exacto. Porque si yo estoy así, evidentemente no voy a poder ver lo que está atrás de mí. Ajá. Y también evidentemente no podía ver lo que estaba atrás de ellos, lo que estaba a sus espaldas, sus otros compañeros y demás. Sin embargo, si yo me ponía al otro lado, ya podía ver lo que antes no me permitía ver, y veía lo que estaba a mis espaldas y lo que estaba a sus espaldas. Entonces, eso también recae, por ejemplo, en la inspección ocular técnica de una escena del crimen, por ejemplo. Okay. Eso te hace tener distintos puntos de vista, tomas fotos de distintos lugares para saber cómo recibes la escena del crimen. Y así, a su vez, puedes estar tranquilo y consciente de que no se puede contaminar la escena
ya mencionada, porque no sé si se puede decir la palabra que dije 2 veces por temas de ahorita De censura. sí, de censura en redes sociales, pero ya les dije, ojalá no me bajen cuando ya se suba esto. Entonces, o sea, ver lo que está abajo, lo que está arriba, lo que está a los lados, lo que está atrás de... había un basurero y les digo, hay un basurero, pero yo no sé qué está atrás del basurero. O lo que está O dentro del dentro del vaso, basurero. lo que está debajo del basurero. Entonces hay full objetos que nosotros pasamos por alto, o situaciones que pasamos por alto y por detalles que sean mínimos, tal vez podemos caer en algo que no sea beneficioso para nosotros. Sí. O sea, ahí sí es un buen punto de, como que de interpretarlo, ¿no? Pero muchas veces el llegar a ser un buen observador también es complejo. Y creo que es algo que como psicólogos se nos inculca de igual desde un principio y luego es complicado dejar de hacerlo. Sí, No sé si te has dado cuenta. sí, sí. Estás en una situación con personas random, con tus amigos, así Sí. en una fiesta. A los tomando conocidos de algo. tus amigos, a los conocidos de los conocidos de los conocidos. Exacto. Y estás conviviendo con alguien y estás tomándote una copa y regresas a ver a un lado y hasta ni siquiera mueves la cabeza, solo mueves los ojos Ujú. o haces una pregunta para regresar a ver otro lado y vas cambiando y vas cambiando y vas cambiando. Pero al final del día es porque estás intentando observar todos los panoramas que tienes a tu alrededor Claro. para no quedarte con intriga de y convertirte en ese observador, quizás no participativo, pero en un observador. Pero ¿por qué dices no participativo? El hecho de observar ya te hace una persona partícipe de porque estás analizando el lugar. Por ejemplo, en una escena del crimen. Recuerdo Ya que... no digas eso. Ay, perdón. No me vayan a bajar. Había un ejemplo que te planteaban que, o sea, vas a una situación, no una escena de eso. Por ejemplo, te vas a la Carolina Ya, y ves a gente que está haciendo freestyle. ya. Tú te acercas y observas, aprendes, escuchas, pero no participas del acto. Pero estamos hablando de observar. Estás participando de observar. No estamos hablando de participar en otra situación. No me acuerdo en qué clase fue que nos explicaban eso, pero sí ahí el no participativo. Ahí te lo contesto. Ya, estamos hablando, sí. Estás hablando, por ejemplo, cuando haces una investigación. Solo eres un observador, o sea, un observador espectador, y el otro es uno participativo y el otro es participativo, donde aparte de observar, pero hace otras acciones. O sea, no interfieres con la situación. Claro. Es lo que, o sea, tú vas, observas. O sea, no- por ejemplo, voy a un lugar, tomo la foto y me retiro. Ya. Ya, ahí fuiste un observador, pero no interferiste con nada de lo que estaba allí. Pero participé en la decisión que me tocaba, que era solo observar. O sea, si te planteas así, sí. Es que Pero- eso es lo que voy. O sea, solo eres un observador participativo en lo que te toca. Porque si haces otras acciones ya no serías solo observador, sino ya serías partícipe, no sé, en ese caso freestylear también. No opinar. No opinar, pero igual creo que es cuestionable. Obvio, todo es cuestionable. Porque al final tienes una... No, si te riges por una acción que quieres hacer, está bien, ya vas, la ejecutas, la haces, pero ya, hasta allí. Y si tienes que hacer algo más o algo adicional con eso, ¿no te llamaría la atención participar de otra manera más que solo como un observador? Depende. Por ejemplo, Y, si te plantean ir a observar una actividad social de un entorno abierto, vas, encuentras el tema del freestyle, llegas allí, te suena llamativo, ya. lo ves llamativo, te genera una curiosidad, el por qué se visten así, o el por qué cantan así, o el por qué utilizan frases así, o cosas por el estilo. Ya. Te genera la curiosidad. ¿No te da a ti esas ganas de cuestionar eso también? O O sea, de participar. de participar en eso también. De darme ganas, sí, que lo puedo hacer, es distinto. Porque si solo me dicen, limítate a hacer esto, pues lo voy a cumplir porque es una orden también. Entonces estamos hablando de moralidad. ¿Y qué principio aplicarías allí? ¿Qué principio? Ya lo hablamos. Quizá. O sea, te genera curiosidad. Dices, ay,
si lo hago. Claro, bueno, en el caso de que no haya repercusiones malas, que en este caso posiblemente no las haya, Exacto. no estaría mal. Pero no lo avisas. Dejas de ser honesto. Claro, claro, ahí dejaría de ser honesto. Pero, por eso digo, solo me limitaría a lo que me dice. Sí, sí tienes. También. Creo que muchas veces nos quedamos. Aguanta, te corto. Es que aparte de, si yo quiero participar, debería de conocer algo más del tema, porque imagínate, me dicen freestylea y ni siquiera sé cómo rimar una frase y solo termino todo en on. Pero ahí ya dejas de ser solo un observador. Claro, eso es lo que me voy, pero igual, o sea, yo no lo haría. En mi caso, por ejemplo, yo no lo haría porque no sé, o sea, me gusta, puedo ver, puedo pagar por ir a ver también y todo, pero no participaría porque sé que no se me da. Porque eso es de pensar muy rápido y meter idea tras idea, rima tras rima, y difícil. Y aparte que dependiendo el estilo, supongo que sí se diría, el estilo que se maneje, por ejemplo, un 2x2, de también atacar a tu contrincante, difícil. No, yo sí creo que tiene una capacidad súper fuerte de pensamiento que es admirable. Por eso digo, o sea, yo lo asocio siempre eso con la poesía, obviamente dependiendo del tipo de freestyler que sea. Bueno, el freestyle ya obviamente es libre, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, ya nos metemos en los raperos. Ellos tienen una capacidad de escribir versos que resultan ser hasta poemas, pero no les prestamos tanta atención. Bueno, a otras personas sí, ¿no? Porque también ya es cuestión de gustos. Claro, están más involucrados en el tema. Ya, y ahorita hablando de gustos y volviendo al tema, pero también, bueno, teniendo en cuenta esto que acabo de decir, ¿los gustos son principios o son ideales? Porque valores no pueden ser. No, valores no. Quería que principios. Bueno, puede ser que en un inicio sean como un ideal, quizá, hasta que lo vives, hasta que lo conoces. Ya. Y luego ya se puede convertir en un principio para un ideal más grande. O sea, plantea un ejemplo de un gusto. Hablando justamente de esto, no sé, me gusta el... Escucha de todo. Bueno, me gusta el... ¿Algún artista favorito que tengas? Ya... ¿Solista? Ok. ¿Quién? Por ejemplo, me gusta mucho 21 Pilots. ¿No sería un ideal tuyo ir a un concierto de 21 Pilots? Ah, ya te caché por dónde. ¿Ya? Obvio. Ya. Ojalá se dé lo más pronto posible. Ya, ¿qué sería tu principio? Aprenderte sus canciones, tener una escucha súper clara con sus letras, Exacto. identificarte con eso para poder llegar en algún punto A. Necesariamente identificarme. Quizás. ¿O por qué no? No creo que tenga que forzosamente identificarme, sino más bien si la canción dice tal frase o tales palabras o tal idea, y yo me identifico con eso, pero no identificarme forzosamente. Porque tú estás diciendo identificarte netamente ya si la escuchas. No, o sea, más bien va esto de una frase. Porque no te vas a identificar con toda la canción, ¿no? No, o sea, sí, pero te puedes identificar con toda la canción, si es una O vivencia. con el artista. También. O con la historia. De cómo la escribió. Exacto. Ya, pero si es que yo viví eso, pero es que hace rato diste la idea de que me tengo, así no haya vivido eso o así no me parezca, identificarme netamente. Eso lo dijiste, pero te cuestiones. Ok, entonces capaz lo planteé mal. Pero Exacto, quizás lo planteaste si tienes un gusto que es y lo vemos como un ideal, mantendrías varios principios para intentar lograr ese ideal. Sí. Ahora, Eso sí, cuando ya llegas a concretar ese ideal, que vendría a ser el de ir el al llegar al concierto. concierto, no se te haría curioso, o quizá no se te haría un nuevo ideal el ir a otro concierto en otro país para vivir otra experiencia. Sí, obvio. Y ese ideal que tenías se convierte en un principio. Es por ejemplo lo que me pasó con Farid. Obviamente vino acá a la conferencia, verlo a través de la pantalla, a verlo frente y darle la mano y entregarle el libro. Literalmente, o sea, no literalmente, de hecho fue mi ideal, porque por algo fui, si no lo hubiese hecho. Ahora mi ideal sería en algún punto volvernos a encontrar y tener un diálogo más cercano. ¿Ves? Y ese ideal que tenías ya se volvió un principio. El camino para llegar a. Porque ya te conoce. Exacto. Quieras o no, ya tiene tu libro. Y se lo va a leer. Lo va a cuestionar.
te va a hacer algún comentario. Ojalá lo cuestione. La verdad, sí, la verdad, yo sí deseo eso. Ojalá lo cuestione duramente, lo critique y ya. Y no me sentiría mal porque de hecho, verás, tomando ahora sí las partes, una parte importante que Roberto alguna vez mencionó en su podcast, dijo, la vez que yo saqué un libro, cuando yo saqué un libro, ese libro deja de ser mío y pasa a ser de dominio público. Entonces, yo cuando envío las cartas a los lectores, justamente dice eso, gracias por tu apoyo y espero recibir críticas de todo tipo, de todo tipo de este libro. Y lo puede hacer por este medio. Entonces, lo han hecho, o sea, pocas personas lo han hecho. Y la verdad, esperaría que sean más. Y esperaría por el hecho de que me gustaría aprender también, o sea, conocer de dónde nace su crítica. Okay. ¿Ya? Okay. No porque no porque piensa que no lo han leído, por ejemplo, o piensa que está todo bien. Que de hecho también es algo bueno, ¿no? Si no me critican tantos, quiere decir que hice algo bien. Creo que ahí en cambio entra otra cuestión. O sea, por ejemplo, yo acabé de leer el libro, pero yo no te hice una respuesta o una crítica. Pero es que ya nosotros ya hablamos directamente, pues exacto. es distinto. La cuestión es con las personas que, digamos, les envío, les entrego y ya no les veo tan seguido como te veo a ti. Ajá, tan cotidiano. Pero sí, o sea, por ejemplo, lo que dices sí está súper bien. Lo que te man te cuestione fuerte a todo el libro, o sea, en vez de ser algo doloroso, es un logro. Gratificante. Claro, sí. es un logro. Sobre todo por como él hace su trabajo con las películas y todo lo que hace detrás de ser una figura pública, porque también tiene su vida y también trabaja de su profesión. Imagínate, sería un ideal durísimo que él me haya hecho un video de tu libro cuestionando capítulo por capítulo. Claro, sería... Y digan, este man escribió mal. Sí, escribió huevadas, pero las escribió y lo sacó. Plasmó. Sí, la verdad sí sería igual. No sería, de hecho, por eso te digo. Quisiera y voy a estar pendiente de si en algún momento dice, bueno, una vez me dieron un libro, un loquito por allí, y quise leerlo, ya, así sea por obligación y lo que sea, pero en una parte me gustó, y bueno, tal vez una línea o un párrafo de todo el libro me gustó y las otras 140 páginas fueron un asco. Ya. Pero lo leyó. Sí. Y ese también es ser resiliente. Sí. A lo que íbamos. Obviamente. Y al principio quizá te puede frustrar, pero también luego dices, qué gratificante que alguien con ese conocimiento te dé porque al final es un aporte. Exacto. O sea, para saber que lo estás haciendo bien o estás haciendo mal, pero es un aporte. Sí. Desde una crítica ya podemos decir constructiva inclusive. Sí, es que ya resulta ser constructiva porque es alguien que ya tiene conocimiento vasto en eso. El escribir porque tiene varios libros, el criticar y no solo el hecho de criticar por criticar, sino más bien por el hecho de interpretar y analizar a profundidad cada uno de por general las películas que hace, que ve y analiza, y así también hacerlo con el libro. Por ejemplo, mi otro ideal es que Roberto también ya que Farid le haya entregado a Roberto, y Roberto igual lo lea, y diga como que, ya, chévere, déjalo ahí, y que lo esté viendo, o sea, ya cuando no tenga nada más que hacer, y diga, bueno, leamos a ver qué pasa. Entonces, y lo que te contaba fue algo gratificante que yo ni siquiera me lo imaginé. Y yo obviamente tengo una lista en mi teléfono de las personas a las que que han comprado el libro. Ya. Y digo, tener ahí a Farid, a Roberto, también a Sus Hidalgo. Entonces es... Que al final del día son 3 puntos de vista fuertes. Y imagínate que sería el ideal. Sería el ideal. Sí. Que los 3 desde su punto de vista te den un aporte. Wow. Claro. Obviamente les envié un sticker. Ya. Con la intención de que tal vez vean lo que hago. Y digan, sí, o sea... La verdad, otro ideal sería recibir un mensaje, o sea, recibir un mensaje directamente y me digan, ¿sabes qué? Gracias por el libro, aunque sea, Claro, sí, qué asco de lo que escribes. Pero ya. No, pero mira, por ejemplo, ahorita con el proyecto que tienes, plásmalo ante la gente y que en algún punto te ayuden a hacer esa insistencia para que te den esa respuesta. Oye, también es un buen ideal. No creo que el libro lo lleguen y lo voten, al contrario, yo creo que son gente que les da mucha curiosidad Sí, conocer. Y creo que conocer una experiencia como la plasmaste tú en el libro, claro. No, o sea, solo era un ejemplo, yo sé que no lo van a hacer Sí, eso, sí, ¿no? sí.
Sería... Pero sí, puedes decir a la gente que te está viendo, decir, oigan, esta partecita, este clip, recórtenla Bótenlo. y manden. Sí, y la manden, etiqueta, manden, ya, entonces, manden. desde ahorita, ya, Más. hoy es el momento. Entonces, Manifestando. manifestando, como dicen por ahí, el 11-11, que ya se nos pasó, de hecho. Las modas. Sí, ya. Ojalá este clip llegue a Farid, a Roberto y también a Susi. Sí. Y puedan criticar el libro con total libertad. Obviamente no me voy a sentir mal, de hecho va a ser gratificante, como ya lo habían mencionado. Y Sí. ustedes obviamente van a ser parte importante de este proceso porque ustedes van a hacer la conexión hacia El ellos. camino. El camino. Ustedes van a hacer el camino sí. para llegar a ese ideal Sí. de lo que estamos hablando. O sea, también sería, a ver, mi principio sería que ya con todo lo que hice, con todo lo que logré, ya sea mucho o poco, tuve este ideal de que, bueno, de entregarle a Farid y le llegue a Roberto. Entonces, el otro ideal, ya que lo cumpliese, es que lo lean Y te den una y lo respuesta. cuestionen. Exacto. Y después sí que me den una respuesta. O bueno, aparece algún comentario en uno de sus videos, Sí. en Roberto, sus podcasts. O sea, inclusive el principio sería, iba a decir la insistencia, pero no es la insistencia en No. el tema, es más bien tu, esa me fue la palabra, o sea, como tu forma de estar pendiente, de estar activo con ese tipo de cosas, con la perseverancia. La perseverancia. O sea, ese sería tu principio. Sí. La perseverancia que tienes con el tema y lo que haces para poder llegar a... Y la perseverancia en cada uno de tus proyectos. O sea, para el libro, para el podcast. Y cómo vas haciendo con eso un camino para que llegues a ese ideal. Entonces, empezaste con el libro, lo plasmaste ya en un ideal. Ujú. Ese ideal se vuelve tu nuevo principio. Y tu persistencia y tu perseverancia van otra vez. Exacto, entonces quedamos en claro de que los ideales igual son una construcción social Sí. y que se vuelven realidad, porque nuevamente la realidad es una construcción social. Entonces, obviamente dentro de lo que estás mencionando, el libro ya está, el podcast literalmente ya está así, obviamente hay lo que he estado subiendo contenido a Facebook y a TikTok por lo pronto, de que son... Y ya están las plataformas. Exacto, ya está todo, Sí. ya está todo segmentado. De hecho, o sea, esto es lo poco que estoy haciendo y el que está haciendo es evidente por lo pronto. Porque de lo que te comenté hay muchas otras cosas más que de hecho obviamente lo van a conocer, van a saber y quién sabe hasta sean partícipes más directos. Inclusive. Sí. Como dije, son 3 palabras y eso se va a segmentar obviamente en 3 campos y ya se les contará después y de hecho va a haber algo divertido dentro de todo y como dije, se va a tratar de que tenga ese impacto positivo de una u otra manera para que las personas también se sientan, no sé si podría decir que ellos se sientan conformes con mi trabajo. O podría decir de mejor manera, identificados. Creería que ninguna de las dos. ¿Por qué? Identificados, como dijiste al rato, es complejo. Pero... O sea, en su totalidad obvio no se van a sentir O sea, sí, identificados. sí, obviamente. Quizás puede ser que se sientan atraídos. Atraídos, eso iba a decir. Atraídos. Atraídos, sí, por el tema de la curiosidad y el cuestionamiento a las cosas en sí y la forma en la que lo planteas. Entonces, quizás se identifican con la curiosidad, se identifican con eso y se pueden y llegar inclusive a... La curiosidad vendría a ser su principio. Sí, Sí. sí. Su ideal sería criticarme. Su ideal sería replicarlo. Es lo que te decía, o sea, yo lo que te decía en el sentido de que se identifiquen, Ajá. va a ser en el sentido de que en algún momento tal vez tuvieron una idea similar a esta, Claro, sí, sí. pero como yo ya lo hice, les dé aún más ganas de hacerlo. Y si lo hacen mejor, qué mejor. Mira, ya inclusive puedes hacer que se sientan identificados con el proceso que llevaste. Quizás podría ser bueno que en algún punto llegues a hacer un podcast explicando cuál fue tu proceso para hacer el libro. Es que eso voy a explicar. Eso es, ya, bueno, Sí. ahora ya dejaste como ya una premisa de lo que se va a hablar y de hecho sí lo voy a hacer. Claro, y con eso puedes llegar a hacer que muchas personas se identifiquen con tu proceso con respecto a la creación del libro.
y cómo fue para ti poder ir avanzando a dar esos pasos para cada capítulo. Como dice Roberto con el proceso creativo. No quería repetirlo, pero sí, Sí, sí. proceso creativo. Sí, yo también lo quería decir porque, no, es que le copia todo y así. Sí, bueno, Sí. Pero es la idea, ¿no? Al final del día que con ese tipo de cosas la gente también se no vaya sintiéndose como que aislada o sola en este tipo de cosas. Porque quizás no es algo tan visible o que no todos plasman o no llegan a conversar o a contar cómo fue ese proceso. Más bien solo te dan el producto. Exacto. Y entonces muchas personas dicen, chuta, sería bacán poder hacer esto, pero no sabes cómo dar ese paso. Y tú ya lo diste. Entonces, tienes... Por eso dicen, lo más difícil siempre va a ser el primer paso. Es que no tienes que hacerlo todo el tiempo. Solo dar un paso. Exacto. Y vas dando un paso y vas avanzando. Algo, por ejemplo, ya para dejar ya con la premisa que dejaste, yo la verdad nunca valoré el esfuerzo, de hecho, que hice para poder escribir el libro y todo el proceso que tuve que pasar para lograrlo. Uh-huh. Hasta que me hacían contar cómo lo escribiste, qué hiciste, por qué lo hiciste. Exacto. Y ahí dije, chuta, es un camino duro, de cierta manera, o para mi realidad es duro. Claro. Y el proceso fue largo, pero lo logré. Entonces eso después ya me gratificaba. Porque yo te digo, nunca valoré eso, o tal vez nunca me di cuenta, y decía como, ya lo hice, y ya. Pero después ya tenía un peso más fuerte cuando las personas ya se interesaban. Entonces justamente es lo que decía, hacer que las personas se interesen y que también logren los objetivos que ellos tienen. O sea, mi idea no es solo el hecho de comentarles, sino también de inspirarles. Y que sea beneficioso para ellos también. Y que sientan que si yo pude, también lo van a poder. Y si yo lo hice, igual lo van a poder hacer. Y como dije, si esto está bien, que ellos lo hagan mejor. Exacto, es que si ven o identifican algún error dentro de todo lo que pasaste para poder ejecutar tus objetivos, que ellos puedan darse cuenta de esos errores y quizás no cometerlos y obviarlos y poder hacer algo también mucho más rápido. Es lo que iba. Si yo di 10 pasos o 20 pasos para hacer el libro, ellos que lo hagan en la mitad, que lo simplifiquen, Exacto, que lo hagan en sí, 5, que lo hagan en 3. Sería el ideal. Exacto, sería el ideal y sería lo ideal para que lo hagan, o sea, se logre. Y sí, al final del día sí. Estuvo bueno. Qué bacán. No reímos ni por lo menos. Es lo que digo, o sea, la intención aquí, o sea, es hablar, conocer, construir ideas, deconstruir ideas también, que es lo principal. De hecho, más que construir sería deconstruir, porque las ideas ya están construidas. Dentro de la deconstrucción que hacemos, construir una nueva, pero ya dejando de lado bueno, obviamente desechamos cosas que ya no nos van a servir y con la deconstrucción que hicimos vamos a generar un nuevo conocimiento. Que eso también es algo que yo digo, generar un nuevo conocimiento. Y al final del día, otra vez, que con todo lo que se dice dentro del podcast, que es conocimiento que quizás nosotros tenemos, pero quizás puede ser igual cuestionable y deconstruible en otro espacio. Como dices tú en los comentarios, pueden hacer cualquier sugerencia que se va a tomar en cuenta para próximas Claro, intervenciones. la intención es mejorar, Y si yo no me doy cuenta de lo que estoy diciendo, quizás, no sé, hablo demasiado rápido, porque es algo que me cuestionan mucho, que hablo demasiado rápido y les digo, no es porque esté nervioso, sino más bien es porque ya es parte de mí. Y me meto un por dos para meter el doble de información en menos tiempo. Sí. Y sobre todo mi mamá me dice, habla despacio. Le digo, pero no estoy nervioso. Y son conversaciones normales como la que estamos teniendo ahorita. Pero no me di cuenta. Y cuando me doy cuenta que estoy hablando muy rápido, en cambio, digo ya, alzo el tono de voz, hablo más despacio y luego otra vez así. Porque ya es parte de mí. Sí. Y no me acuerdo lo que iba, pero... ya. Entonces pueden decir obviamente lo que estoy haciendo mal. Sí. Quizá también, creo que me doy cuenta que estoy repitiendo varias veces la palabra conocimiento, pero es que es algo que yo quiero llegar a transmitir, conocimiento. Que claro. Que quede claro. Justamente eso también el tartamudeo de algunas palabras. Pero eso creo que ya es natural, porque no todas las personas podemos decir o conectar rápido las ideas y ya, bueno, eso pueden disculpar. Y la utilización de muletillas, o sea, creo que yo también me di cuenta de... Creo que es muy... Y al final del día, yo utilizo, pero un montón.
Entonces sí, pueden Y ser cosas. evidentemente. Son cosas que se pueden mejorar, que nos pueden hacer caer en cuenta y sobre todo al muchacho para que siga con su proyecto adelante. Bueno, algo más que quieras decir, aportar, instruir. Gente, cuestionense todo. No den nada como una verdad absoluta. Todas las ideas que las tengan, plásmenlas. Aunque sea en un papel, en una libreta, como se les ocurra, pueden plantearlas. Porque al final del día, sí lo pueden llegar a lograr. Puede ser que cueste, pero si ustedes ya la escribieron, ya dieron un paso. Sí. Si por lo menos la plasmaron, aunque sea en un audio, en las notas de su teléfono, en algún papel, ya dieron un paso, dieron el primer paso y con eso pueden seguir avanzando. Así que, Ay, exacto, ahora que dices, y haciendo una analogía a eso, de 0 a 1 hay una gran diferencia. sí, Dejen de estar en el 0 y pasen a ser un 1. Y sean únicos. Es que sí, de hecho sí, de eso se trata, de que sean únicos. Porque, a ver, si yo tomo como ejemplo a Roberto, que hace sus podcasts, y como digo, es mi inspiración y todo, yo tengo que tomarlo como ejemplo, más no copiarle, pero sí replicar muchas de sus cosas, porque le han servido y me pueden servir a mí también. Y el hecho de Sí. replicar no siempre quiere decir que vaya a copiarle todo tal cual dice. Y decir, bienvenidos a Creativo. que esto es una cosa intrínseca. Exacto. A ver, por ejemplo, a él le cuestionaban mucho y le hacían hasta memes, ¿no? De que en cada momento decía intrínseco, intrínseco, ya. intrínseco. Es todo. Pero, de hecho, servía mucho para explicar las cosas, sí. Sí. Y las cosas en las cuales él utilizaba la palabra intrínseco, de hecho, eran intrínsecas. Y era válido que lo diga, porque si no perdía la validez, ya no eran intrínsecas. Claro, es que ahí entraba el tema, en cambio, del cuestionamiento que muchas personas no conocían la palabra. Y Exacto. tuvieron que aprender qué significa la palabra para poder entender. en qué Y para poder cuestionar. contexto está Entonces, bien. aparte de eso, es importante conocer para poder criticar. No puedes hacer una crítica si no conoces de algo de alguien. Tienes que saber su realidad también, hablando de alguien. Y conocer el qué, hablando de algo. Averigüen, sean curiosos y cuestionense todo. Sí. Pregúntenle a ChatGPT, les puedo ayudar. Un montón. Aprovechen Sí, las herramientas. aprovechen las que hay. herramientas que tienen y también cuestionen que no por el hecho de ser una inteligencia artificial tiene todo el conocimiento. Y es una verdad absoluta, así que no. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo cuando hago una búsqueda allí, le digo, por favor, con información verificada y comprobada. Porque es importante, porque también me puede botar del rincón del vago. Wikipedia. O Wikipedia, que cualquier persona lo puede modificar. La información que está ahí, cualquier persona lo puede modificar. Entonces también utilicen de manera más consciente las herramientas que tienen, como la inteligencia artificial, y entiendan de que no siempre les va a dar la información correcta. Porque yo sí he hecho la comparación entre Gemini, ChatGPT y Copilot. Ya. Entonces, les he preguntado lo mismo y me han dado respuestas distintas. Pero Gemini ya se queda corto a comparación de ChatGPT. Y me ha dado a veces hasta respuestas erróneas. Y eso, cuestionarme. Cuestionable. Y es cuestionable, he cuestionado y voy a seguir cuestionando. Entonces prefiero preguntarle a ChatGPT. De hecho, es más sencillo, creo, que utilizarle. Y como digo, siempre le pongo información verificada y comprobada. Y con fuentes. Y claro, después en caso, a veces ya te da con fuentes, ¿no? Pero después digo, a ver, fuentes. En mi caso, por ejemplo, como estamos hablando de psicología, ya me tiene que dar de la APA. De la APA, 6E11, el DSM-5TR, que es la versión actualizada, entonces todo eso. Listo. Hasta aquí creo que vamos a quedar con el capítulo de hoy. De hecho, se volvió muy interesante. La verdad, no pensé que iba a llegar. Sí, pero... La verdad, estábamos Sí, hablando, bastante. antes de grabar, estábamos hablando así, cosas pequeñas, no tanto como tal del capítulo de hoy, sino más bien cuestionando otras situaciones, porque siempre que nos reunimos hacemos eso y eso es algo bueno. Es productivo, entonces se volvió interesante, la verdad sí me gustó. Sí, creo que nos fuimos bastante por la tangente, pero al final del día retomando Conectamos las la idea, ideas. exacto, Ajá. que es lo que se trata, de que les llegue la idea clara. Con un punto focal, que era el cuestión. Nami, todo. sí, y sobre todo que le llegue la idea de la mejor manera, porque Sí. si no, de que nos había hablado, no sé cuánto vamos, como casi hora y media, y sin haber llegado a nada. Sí. Bueno, ¿algo más que quieras decir o promocionar? Siempre les pregunto eso, porque a veces no se sabe. No, creo que por el momento, más bien, gente, síganle en todas sus redes sociales de este muchacho. Es una buena iniciativa, es un buen proyecto, tiene un buen foco. Y creo que la idea principal de todo es
que logren llegarse a sentirse un uno, como lo empezaste a hacer vos. Sí. Entonces, más bien recalcarte que estoy orgulloso de todo lo que has logrado, de Gracias. todo el proceso que has pasado y todo lo que has ido construyendo, que al final del día has ido dando de a paso para llegar a donde estás. Entonces, gente, también valoren eso y valórense si dan un paso, también apláudanselo. Creo que eso también es bastante importante. Sí. Reconozcan el valor que tienen. Sí. Si nadie lo hace, ustedes lo pueden hacer tranquilamente, que eso es lo que más importa en Sí. realidad. Y al final del día sí. Bueno, antes de concluir, el sticker conmemorativo del podcast, donde están las redes sociales, para que Listo, señor. lo puedas pegar, obviamente, fuera de tu casa, en un lugar especial para ti. Puede ser aquí, puede ser allá, puede ser más allá. La cuestión es que las personas lo vean y vean el contenido que estamos haciendo, en este caso contigo, obvio, y el contenido que lo hago aparte solo. Vale. Y puedan conocer más. Entonces, ahora sí, viene la actividad con el invitado, A ver. que es... Verás, este es un libro que se llama Destroza tu diario, es de Kerry Smith, y prácticamente lo construyes mientras lo destruyes. Ok. Entonces, prácticamente aquí estamos hablando nuevamente de la construcción mediante la deconstrucción. Ya. Así que lo que vas a hacer, vas a fogearlo, te vas a detener donde quieras y vas a hacer la actividad que te dice. Vale. Como pequeña indicación del libro, más que mía, dice que hagas una actividad y si quieres sigas al pie de la letra lo que te dice, y si no, en realidad que nada, sigas que hagas lo que te dé la gana, en pocas palabras. Ok. Así que ahí tienes los materiales y puedes hacer lo que te guste, lo que te venga en gana. Mientras tanto, la pausa publicitaria, mientras hace la actividad, es, bueno, tenemos como autoauspiciante mi libro, que habla sobre la transición de un hombre, desde el momento que nace hasta que muere, pasando por distintos eventos canónicos, de hecho, como la educación, la amistad, el trabajo, el amor propio, que de hecho es un capítulo importante, personas que te marcan tu vida y muchos otros más que ya los han visto en capítulos anteriores y los que van a ver en capítulos posteriores. Y pues lo que busca hacer, como dice, es el abrazo que siempre quisiste recibir. Consta de 15 capítulos, al final tiene una ronda de preguntas que son un tanto reflexivas, la verdad. Se las pueden hacer como ustedes gusten y las pueden cuestionar también. De hecho, son muy cuestionables. Y eso, pueden escribir directamente a la página de Facebook. Allí lo podrán encontrar en el apartado de WhatsApp. Allí un asesor les dirá todo lo que quieran saber del libro. Y como auspiciante tenemos a Aquafont, que es una agua alcalina con 8.5 de pH, que es la bebida, bueno, o el agua que estamos utilizando para hidratarnos, ya que, como siempre les digo, hablar mucho cansa, y con eso pasamos más tranquilos aquí y relajados. Ahí sí mi proceso creativo se quedó de bajada. en hacer la actividad. Sí. Bueno, no importa, lo importante es hacer. Han hecho muchas actividades, unas más extrañas que las otras. La verdad, no he visto, bueno, ahora les voy a comentar, no he visto nada de lo que hacen hasta que se llene por completo el libro y ahí poder ver qué tanto han hecho, qué tantos garabatos. Ponle el número 12 porque ese es tu capítulo. Y si quieres tu firma o tus iniciales, para saber quién lo hizo también, porque si no luego me pierdo y me olvido de decirles a los demás. Entonces, esa gente, Listo, mi señor. listo. Entonces, con esto cerramos el capítulo. No olviden dejar en los comentarios dudas, sugerencias, críticas constructivas, destructivas, apoyo moral, Se puede. en lo que se pueda. Todo es bien recibido. Sí, la verdad todo va a ser bien recibido. Ya me mentalicé a que el hecho de tratar de sacar un proyecto a redes sociales va a ser muy cuestionable y es válido. Yo veré cómo lo tomo. En el sentido de yo tomaré lo mejor, obviamente, ¿no? Para que no me afecte, porque si no, ya no estaría aquí. Esa gente, adiós. Todo esto lo hice parte de mí, teniendo la muerte como inspiración, y así inmortalizar mi arte, convirtiendo mi vida en una odisea.